tardes, señoras televidentes. ¿Cómo están? De nuevo aquí en otro segmento de Esperanza y su éxito, el programa latino para nuestra comunidad latina. Con bastante cariño le tenemos hoy a una de nuestras personas más activistas y las primeras familias que llegaron a la ciudad de Worcester hace añitos atrás. Así que con ustedes, señores, les presento a Lidia Semenó. ¿Cómo estás, Lidia? Bien, gracias, señor, gracias. Quiero que tú le des un poquito de historia a estos señores televidentes que vean que tú fuiste una de las primeras familias que llegaron a Worcester. Pero antes de eso, quiero dejarles saber a los televidentes que tú tienes a tu nieto contigo, que él se llama, ¿cómo? Donald Kevin Andre III, el tercero. Qué lindo, qué lindo. Donnie. Entonces, bienvenido, Donnie. Está viendo las luces. Eso está bien, eso está bien. Lidia, cuéntame, mi vida, un poquito de la historia de tu vida. ¿Cómo fue que tú eres la primera de las familias que llegaron aquí a Worcester? A Worcester, sí. Ajá. Bueno, primero me gustaría darle las gracias a Dios, porque sin Dios primero y sin mi papá, Olga y Millanis, y mi esposo, que me está atrás de mí, me apoya en todo, yo no he podido hacer nada. No puedo. Gracias a Dios por esas personas. Sí, amén. Entonces, mi papá trabajaba en una factoría en Worcester que se llamaba Arduini, en la Belmont Street, a frente de UMass, el hospital. Entonces, él trabajaba ahí para nosotros vivíamos en el campo en South Lancaster, Massachusetts. Es una comunidad pequeña, religiosa, de miembros de la denominación Adventista del Séptimo Día. Qué bien. Entonces, nosotros nos mudamos ahí desde el barrio Nueva York, porque nosotros vivíamos en 116 y la avenida Park Avenue, ahí en la línea de Harlem. Qué bien. Y el barrio. Qué bien. Y así fue que llegamos acá. ¿Cómo fue la experiencia de ser las primeras familias latinas que vinieron de Puerto Rico a la ciudad de Worcester? Bueno, en ese tiempo había mucho racismo, todavía hay, y siempre hará, no estamos en los reinos de los cielos, pero en ese tiempo no podía andar por la calle un trigueño, un moreno, una morena con un blanco, una blanca, porque la gente de la comunidad le caía encima. Y eso le pasó a una amiga mía que ella era blanco y él era moreno. Había cierta área de la ciudad cuando nosotros vivíamos en la Chandler, cerca de la Mason, por ahí que era mucha gente de Yolanda que vivían ahí, algunos de Armenia. Y nosotros con una gente morena, pero la gente de Yolanda, no toda, pero muchos racismo, peleaban mucho y brincábamos nosotros los puertorriqueños. En ese tiempo había también ganga de muchachas que venía de Plumley Village, la morena, para pelear acá o allá en la Chandler. Pero nosotros ayudamos mucho en la familia nosotros para hacer mejor y aquí la cosa en Worcester y de toda esa experiencia que tú has tenido, me han dicho de que tú estás estudiando para ser capellana. ¿Me puedes explicar un poquito de qué es lo que es una capellana? Bueno, una capellana, como me dijo una señora que es capellana, pastora también, dice que la diferencia es que los pastores o las pastoras que llaman gente así para Dios, para entregarse su corazón a Dios, ¿no? Para llevarle el mensaje de Jesucristo. Y los capellanes que se meten, como en una guerra que se meten ahí, lo que se necesita ahí están, se meten en el hoyo, donde quiera, y cogen para arriba, para abajo. Y yo nunca busqué eso, no lo quería, pues eso fue Dios que me lo dio a mí, me lo puso en el corazón. Cuando termine el bachillerato, entonces aplico a Med City, al programa ahí de pastores, para estudiar para ser pastores. Y si me aceptan, entonces, con la ayuda de Dios, entonces voy ahí y voy a trabajar con ganga y gente en situaciones de violencia doméstica. Es decir que toda esa experiencia que tú has pasado por el medio de racismo, toda esa mala experiencia que tú tuviste cuando llegaste a Worcester, es como si fuera para ti una escuela, como algo del destino, que has tenido que bregar con ella cuando estabas joven,
y ahorita que estás adulta, que eres ya abuela, tú quieres prevenir que todas estas gangas afecten a nuestra comunidad latina. Yo lo que yo no he hablado con nadie de esto, pero mi experiencia, porque yo tuve mi primera hija cuando tenía 18 años, que yo no estaba casada, el padre de ella estaba en droga, fue a la cárcel, tengo una hija en la cárcel ahora, tuve un hijo en la cárcel, cosas de droga, y la lucha y las cosas que yo he tenido experiencia en mi vida es para, como yo le dije ya, no fue yo que quería buscar esto para ser capellana, esto es algo que Dios me puso en el corazón y yo lo sé. Pero es para llevar el mensaje, el amor de Dios con la ayuda del Señor para la gente, porque a mí lo que yo creo y pienso, lo que he visto es que la gente necesita amor, amor y para entendimiento y tratar de como yo pueda ayudar. ¿Cómo tú crees que ese amor y esa dedicación a Dios puede ayudarte a ti y puede ayudar a la comunidad latina? Bueno, me está ayudando en la cual, como yo le dije, que tuve un hijo que está conmigo, estoy ayudándolo a él, lo llevo para atrás, para adelante al trabajo. Me ha dado educación viendo diferente gente en mi familia que han tenido problemas consiguiendo trabajo. Y después que en la ciudad de Worcester, si uno está viviendo bajo la vivienda de Worcester Housing Authority y un hijo, una hija sale de la cárcel, no puede vivir con la mamá o el novio, esposo, lo que sea, familiar, porque lo votan. Entonces es bien difícil y a dónde están la gente tan supuesta a ir. Y yo sé, también hubo problemas que un sobrino mío fue a conseguirme más de 4 años estudiando y como había ido a la cárcel, años atrás no lo dejaron graduarse. Y entonces yo viendo tanta tristeza, entonces yo me volví no fue que yo supe, de época, que es una organización de presos, ex presos y familiares y amistades, ayudando para avanzar la comunidad. Entonces vamos a la alcaldía, a juicio, firmamos peticiones para cambiar al CORI, para ayudar la gente, ¿no? Y en estos momentos estás criando a tu nieto, ya que desgraciadamente tu hija está encarcelada, al igual que el papá del niño. Y entonces, claro, estás siendo madre de nuevo. Bueno, sí, no ha terminado porque ya tiene también una hija de 11 años y está con el papá. Yo también he utilizado el programa de Daybreak aquí en la ciudad de Worcester por más de 2 años para ayudarme a mí, para saber cómo bregar con esta hija, la que está en la cárcel, con el papá de la hija y el papá de este niño que yo tengo aquí. Y ellos me han ayudado mucho. Y yo recomiendo mucho, especialmente a las mujeres, nosotras las hispanas. Yo nací en Nueva York, fui criada acá en Massachusetts, pero que mucha gente no cree en consejería y que no se te va a hablar los problemas y todo eso, pero es bien necesario para saber cómo bregar, porque si yo no hubiese tenido esa ayuda, no hubiese sabido cómo ayudar a mi nieta, porque uno puede de coraje o algo ofender a ese papá, no entender, o la mamá, o quien sea, y resultando en que el niño sea que sale.